Sergio, ¿existe la posibilidad de que en octubre mejoren el caudal de votos del oficialismo? Y si estas medidas anunciadas en estas últimas semanas realmente van a tener algún impacto en el electorado. La verdad que no tenemos todavía sondeos de opinión eh, como para poder determinar si la gente recibió bien o mal esto. Y es probable que haya gente que se beneficie, aunque los estudios sobre el impacto que tienen estas medidas en las sociedades sugieren que hace falta hacerlo con más antelación. Hoy lo dijo Antonio Caroli, la secretaria oficialista, ¿no? Hace falta por lo menos 1 o 2 trimestres antes de las elecciones para que la gente advierta que se tratan de reformas que impactan en el bolsillo. Con el anuncio en sí mismo no alcanza, sobre todo en un gobierno que no tiene mucha credibilidad, porque ha anunciado un montón de cosas antes que no pasaron, ¿no? O pasaron al revés incluso. Entonces, en un contexto inflacionario tan importante como el tiene Argentina, la gente cuando recibe este aumento, la pregunta que va a hacerse es, ¿y esto va a durar o la inflación me lo va a comer? ¿No? Por otro lado, analíticamente uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. Si uno es un argentino, un ciudadano promedio, que votó, tal vez a pesar de que estaba a favor de cosas que hizo el gobierno, en contra, votó por otros candidatos, porque no le alcanzaba el sueldo, por impuesto a las ganancias, por la inflación, o era un monotributista, ¿verdad? O era alguien preocupado por la inseguridad. Vota por otros candidatos y de pronto el gobierno nacional reconoce estas cuestiones. Uno puede concluir entonces, este votante, que la manera por la cual el gobierno reacciona positivamente a sus reclamos es votando por otros candidatos. Entonces, si esta forma de pensar efectivamente es cierta, la gente va a seguir votando por candidatos que no son del gobierno, para seguir obteniendo las cosas del gobierno, no da. Porque aparentemente es un gobierno que si no pierde, no, digamos, responde a las necesidades de la gente, ¿verdad? Es un poco contraintuitivo esto, pero el problema del actual gobierno es que creyó el relato de la presidenta, la imagen que la presidenta tenía de sí misma, de cómo está el país, etcétera, sin mirar efectivamente ni comprender las demandas de la sociedad. Y en ese contexto descubrió que la sociedad pensaba diferente a la presidenta después de perder la elección. En el interregno entre las primarias de agosto y las elecciones de octubre se están sucediendo un conjunto de cambios. La presidenta dialoga, habla con los periodistas, ahora va a tener una entrevista por la televisión, responde a las demandas económicas, las demandas de la seguridad. Hay como una sobrereacción incluso de cambios. ¿Eso es creíble o no creíble? Después una presidenta que tuvo 2 años diciendo hago lo que yo quiero, voy por todo, ¿no? Así que me parece que estamos frente a un dilema interesante de lo que significa cambiar. Porque si no cambiaba le iba mal, pero si cambia, ¿le va a ir mejor? La verdad que no lo sabemos. Es demasiado pronto para entender. Con los resultados de agosto, ¿se puede hablar ya de un post-kirchnerismo? ¿Y Scioli y Massa representan ese post-kirchnerismo? Yo te diría, el kirchnerismo sigue siendo, o el cristinismo en este caso, sigue siendo relevante porque es la presidenta de la nación y en Argentina el sistema político es enormemente presidencialista. Es evidente que no hay continuidad del kirchnerismo, porque la presidenta se encargó de que no haya sucesores y la sociedad está votando otras ideas. Más aún, los líderes emergentes en el judicialismo, en lo que vos mencionabas, en general la política argentina, disienten totalmente con la presidenta. Aún los gobernadores que van a aplaudir, ahora ya van menos a aplaudir, pero que aún siguen siendo aplaudidos en privado, están en desacuerdo con lo que la presidenta dice, están en desacuerdo con lo que ellos tienen que aplaudir. Lo hacen simplemente por una cuestión formal y para obtener alguna ventaja fiscal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me parece que esto es relevante? Esto es muy relevante fundamentalmente porque la presidenta se queda sin sucesores y se queda sin nadie que considere que sus ideas, su visión del mundo son válidas. Entonces el kirchnerismo se acaba solo y va a ser recordado como un hecho probablemente bastante anormal en la política argentina, no como una, digamos, una política que es acorde con la moderación tradicional de la política argentina, sino como un momento muy radicalizado que tuvo que ver con esta etapa tan singular. Se destruyó el sistema político en la crisis del 2001 y en esta última década vivimos un contexto externo favorable de enorme significancia que permitió que el gobierno pudiera hacer las cosas que siempre salieron mal, pero con este contexto externo se pudieron postergar los resultados negativos. El gobierno hizo cosas que todo el mundo sabe que no hay que hacer, como tener una economía inflacionaria,
y sin embargo no tuvo la repercusión que tenía antes porque el contexto externo permitió financiar efectivamente estos desatinos, pero todo esto llegó a su fin y ya el gobierno se quedó sin más cajas a las cuales acudir, como la caja de los jubilados, la reserva del Banco Central, y digamos, se llegó a un límite, por eso también estas políticas no tienen sustentabilidad. Así que hay un fin de ciclo que está determinado por un conjunto de factores domésticos, internacionales, la reelección de la presidenta, y lo que viene es distinto, es mucho más normal, pero me parece que nos va a permitir entender que este fue un contexto realmente extraordinario, donde surgió un liderazgo también extraordinario, tanto el de Néstor como el de Cristina Kirchner, con estas connotaciones bastante inusuales en la política argentina, como un radicalismo autoritario, personalista, un populismo extremo, radicalizado, que no tienen que ver con la cultura política argentina, son en todo caso expresiones marginales. Este fin de ciclo, ¿estamos hablando de octubre o 2015? Digo, ¿qué va a pasar en ese año y medio que queda? Quedan 2 años, depende de la presidenta, ¿no? La que tiene que definir ahora la dinámica de la transición es la presidenta de la Nación. La que puede abrir efectivamente un diálogo franco, no un diálogo acotado como el de ahora, donde se elige quién va y quién no va. Esa no puede desconocer la legitimidad de quienes son votados por la sociedad, porque es desconocer su propia legitimidad. Cuando ella dice los dueños de la pelota, en realidad lo que está diciendo es que la gente que es votada por la sociedad como representantes no tiene legitimidad. Y eso es un insulto a su propia legitimidad, no a los que ganaron la elección. No sé si la presidenta comprende esto, pero es muy importante para su propia jerarquía como líder. Sobre todo porque ella, cuando era legisladora, fue votada por los mismos ciudadanos que los colegas a los cuales ella ahora no reconoce como tales. Entonces, en ese contexto me parece que es muy importante reconocer el poder real emergente en Argentina, reconocer también a los actores económicos, sociales, sindicalistas, etcétera, que son los que tienen el poder, y entablar un diálogo franco donde la presidenta lo que tiene que preguntarse es cuál es el costo de no ser flexible y de no buscar el consenso. ¿Cuál es el costo para ella de seguir aferrada a ideas que llevaron a un fracaso electoral, a un estancamiento económico y una pérdida extraordinaria de oportunidades para todo el país? La irrupción de Massa en el escenario grande de la política le quita chances a Macri y a Scioli para, digamos, una futura presidencia. Genera competitividad y eso siempre es bueno en el sistema político. Genera cambios importantes en términos también generacionales, porque obviamente Massa es el más joven de ellos, más de 10 años más joven que ellos, y también genera cambios en el sentido que es un intendente que irrumpe la gran política, no es un gobernador o un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta ahora dominaban la política los gobernadores, ¿verdad? Y ahora, bueno, vamos a ver si se consolida, pero aparece un actor nuevo, que son los intendentes. Veremos cuál es el nivel de fortaleza relativa que pueden tener estos actores de cara al futuro. ¿Y por qué cree que, a excepción de Scioli, no hay ningún, digamos, candidato a presidenciable que sea gobernador? ¿Por qué cree que se da esta particularidad? No, yo creo que hay otros potenciales, ¿no? De la Sota puede ser uno. Digamos, recién comienza este proceso político y faltan 2 años que en Argentina, en todas partes hace mucho tiempo, pero en Argentina con el dinamismo que suele tener la política hay que ser prudente. Este es el comienzo de un largo proceso. El tiempo, las características son muy temprano hoy para definirlo, ¿no? Bien, ¿y cuáles son los datos que manejan las últimas encuestas? Se amplía la brecha a favor de Massa en la provincia, el PRO se consolida en Capital, en Santa Fe se consolida Wiener, acá se consolida Schiaretti y en Mendoza se consolida muchísimo el liderazgo de Julio Cobos, que hace una elección aún mejor que la que hizo en agosto pasado. Bueno, muchas gracias.